la estructura while. Vamos a ver, estructura do while. La estructura do while dice que tiene la característica de que su condición se encuentra al final. Esto prácticamente le permite a la estructura que cuando viene de arriba de la definición, de la solicitud de valores, de hacer una que otra operación, lo que sea, ¿verdad? Pero viene de arriba de una forma, dependiendo del ejercicio, podría ser de una forma secuencial, ¿verdad? Viene de arriba y entra a realizar el bloque de instrucciones que se encuentran dentro de la estructura. ¿Por qué? Porque no hay nada que la detenga, al menos a realizar las acciones una vez. ¿Ok? A realizar las acciones que están dentro de la estructura una vez. Entonces, todo lo que yo realice dentro de la estructura se va a ejecutar al menos una vez porque la condición está al final. Entonces, si cuando viene acá al final de la estructura, evalúa la condición y a partir de aquí se decide si vuelve a subir, a realizar otra vez el conjunto de instrucciones o el bloque de código que se encuentra dentro de lo que es la estructura. ¿Ok? Entonces, es decir, que esta estructura tiene la característica de ejecutar el bloque de código al menos una vez, ¿verdad? Y la segunda vez va a depender de la condición. El mejor ejemplo que le puedo dar es, por ejemplo, cuando validamos un usuario una contraseña, que en este caso lo primero que se hace es analizar, preguntarle el usuario, preguntarle la contraseña, este, al usuario, ¿verdad? Preguntarle su usuario, preguntarle su contraseña y luego validas, continúa al siguiente paso que sería entrar, por ejemplo, el correo, entrar a un sistema, entrar donde sea que estés introduciendo tus credenciales, ¿verdad? Pero se ejecutaron el bloque de instrucciones que están dentro de la estructura. Entonces, por ejemplo, si le preguntamos al usuario dentro del bloque de código acá, por ejemplo, vamos a decir ingrese contraseña y obviamente la va a almacenar, ¿verdad? Ingrese a usuario sería primero, usuario, ingrese contraseña, vaya. ¿Qué pasa si escribe el usuario erróneo? ¿Qué pasa si escribe una contraseña errónea? Los valores que se encuentran dentro de esta estructura, o mejor dicho, estas preguntas se tienen que volver a realizar, ¿verdad? Se tienen que volver a realizar. Ingrese otra vez su usuario, ingrese otra vez su contraseña, al menos 3 veces. Tendría que condicionar eso también. Si no, pues podría haber un bloqueo de contraseña, un bloqueo de usuario, ¿verdad? Dependiendo de cuántas veces puede equivocarse. Entonces, pero ¿qué pasa si a la primera los ingresó bien? Significa que aquí ya no tendría que subir a volver a decirle, ingresame tu usuario, ingresame tu contraseña. Es decir, que lo va a preguntar en caso de que no sean iguales, por ejemplo, con las que esté comparando para entrar al sistema. Caso de que sean iguales, que pase que entre al sistema. Pero si no son iguales, entonces vuelve a evaluar la condición, sube y le vuelve a preguntar al usuario, y le vuelve a preguntar la contraseña. Entonces, esta es una de la característica principal de esta estructura, y esta es pregunta de control de lectura, es el hecho de que el código se ejecuta al menos una vez. Es decir, que si lo que esté evaluando aquí no coincide con lo que quiere, pues debe de volver a ejecutar ese bloque de instrucciones. Si no, pues ya no es necesario, ¿verdad? Entonces, pero al menos una vez. Y en este caso, esta estructura evalúa la condición al final, ¿verdad? Al final de lo que es la estructura. Y de aquí, de esta evaluación, decide si vuelve a subir para volver a ejecutar este bloque de instrucciones o si ya no sube. Vamos a realizar un ejercicio donde vamos a crear una tabla de multiplicar, pero esa no debe de exceder del número 9 y vamos a trabajar específicamente
con la estructura do while. Que si puede trabajar ese ejercicio con otra estructura, por supuesto que sí, ¿verdad? Por supuesto que sí. Si no le dice con qué estructura trabajarla, pues usted puede decidir optar por cambiar con la estructura que considere que más se acopla a lo que es el ejercicio, ¿ok? Caso contrario, sí debería de hacer uso de la estructura que se le está solicitando, porque al final es por cuestiones de querer conocer que tanto usted puede dominar específicamente esa estructura solicitada. Primero, pues sabemos que vamos a realizar una tabla, por lo tanto necesitamos conocer, en este caso, por ejemplo, qué tabla es la que se desea multiplicar, ¿verdad? Podríamos considerar el hecho aquí de que le vamos a pedir un valor al usuario, que sería el valor que se va a multiplicar. Entonces, podemos definir una variable de tipo entero, en este caso, una variable de tipo entero que se podría llamar valor, se podría llamar número, se podría llamar n, se podría llamar num, ¿verdad? Como usted lo considere a la hora de hacer el ejercicio. ¿Qué más le deberíamos de pedir al usuario en este caso? Podría ser que pensemos mejor en evaluar este mismo valor y que este mismo valor, ¿verdad? Si mientras ese valor se mantenga en un valor, por ejemplo, menor o igual a 9, entonces que, que pregunte si quiere hacer o calcular otra tabla, por ejemplo, al usuario, ¿verdad? ¿Qué tabla desea analizar? Eso también es importante. Entonces, ahora lo que viene es analizar si yo voy a pedir datos dentro de lo que es la estructura o fuera de lo que es la estructura. Porque inmediatamente lo que necesitamos es pedirle el valor al usuario que desea multiplicar. ¿Qué pasa si lo pido afuera? ¿Qué pasa si lo pido adentro? ¿Dónde lo debería de pedir? Ingrese, por ejemplo, le podemos decir ingrese la tabla que desea calcular, dos puntos, espacio. Y lo vamos a almacenar ¿a dónde? Lo podemos almacenar en la variable num. Ajá, pero debería de ir adentro o afuera. Podría ir dentro y en efecto va dentro de la estructura. ¿Por qué? Porque si el usuario quiere calcular otra tabla, pues perfectamente va a subir y va mientras sea un valor diferente menor a 9, ¿verdad? Voy a subir y puede calcular otra tabla si el usuario así lo desea. Si en el dado caso ya no quiere seguir calculando, entonces podría meter un valor diferente. Entonces, ¿verdad? Como dice Catherine, puede ir adentro y en efecto así es, ¿verdad? Va dentro de lo que es la estructura while. Es importante que tenga presente cómo se usa la estructura. Condición al final, ¿ok? Y primero el do y luego el while, ¿verdad? Para que analicemos eso. Bien, aquí pues si usted observa, no tenemos, aquí el usuario podría calcular, por ejemplo, la tabla del 11, almacenar la tabla del 11, guardar el valor de 11 acá y calcular una tabla del 11, por ejemplo. Pero ¿cómo vamos a calcular la tabla para empezar? Pero lo primero que tenemos que notar aquí es que aquí el usuario puede haber ingresado cualquier cosa, porque no hay algo que aquí le limite a decir, hey, mira, el valor que me vas a dar, ¿verdad? Es menor o igual a 9, porque solo quiero que puedas calcular tablas del 1 al 9. Entonces, inclusive podríamos validar que los valores sean mayor a 0, por ejemplo, de 1 en adelante. ¿Verdad? Entonces, aquí no estamos condicionando que se calcule una tabla menor a 9. Entonces, ahí es donde podríamos hacer uso, por ejemplo, de otra estructura que valide que ese valor sea mayor a 9. Entonces, aquí le podemos decir un if, ¿verdad? Que es el que me va a ayudar a mí para validarlo. Aquí le puedo decir un else inclusive, ¿verdad? En este caso, si lo quiero agregar o no lo quiero agregar. Tenemos if y validamos que este número, ¿verdad? Sea menor o igual a 9. Menor o igual a 9. Ok.
Si eso es así, calcula la tabla. Pero ahora viene la parte de cómo calcular esa tabla. Primero, si lo pensamos así internamente, ¿verdad? A la hora de impresión podríamos usar un console Gradle en donde mandemos o agarrar el número y multiplicarlo por 1, luego por 2, luego por 3, pero no sé si lo va a hacer así todo desglosado o si considera que puede hacer uso de un lazo o lo hace console Gradle número por 1 y luego console Gradle número por 2, no sé cómo, qué le dice su lógica, cómo podría realizar esa acción. Bien, la forma o la forma en la que usted puede calcular, la verdad, no podríamos poner, por ejemplo, console Gradle y mandar el mensaje y ponerlo por 1 y luego por 2, por ejemplo, ¿verdad? Que usted diga el número, en este caso, ¿verdad? Si la quiere mostrar como una tabla, podría inclusive en este caso poner hasta concatenar el número, por ejemplo, con lo que es una cadena de caracteres, que podría ser en este caso el por, ¿verdad? El por, es decir, que lo que estamos haciendo aquí es como decir el número multiplicado por, en este caso, ¿qué? ¿Cuánto le puede decir? 1. Usted, ¿verdad? Y dice por 1 y luego qué va a ser, cuál va a ser el resultado en esta operación. Y dice usted, no, bueno, aquí le voy a poner unas comillas y le voy a decir eso va a ser igual a, y aquí le voy a concatenar. ¿Qué? ¿Qué le va a concatenar? Es un análisis, jóvenes, el que tiene que hacer, y definitivamente para esto, para realizar esta acción, usted está obligado a hacer uso de un lazo. Entonces aquí viene la parte de decir, bueno, ¿qué lazo puedo utilizar para calcular esa tabla? Puedo usar un lazo while, puedes usar inclusive otro do while aquí internamente, o simplemente puede hacer uso de un lazo for. El lazo for, decíamos, ¿verdad? Que trabaja con una variable. En este caso, que esta variable está siendo definida aquí, inicializada en esta parte de acá, y que aquí mismo pues estamos controlando lo que es esa variable, menor o igual, en este caso, por ejemplo, al 9, ¿verdad? O lo hacemos hasta el 10, menor o igual a 10, y aquí le decimos y más. Entonces, este lazo me va a permitir que se corra 9 veces para realizar lo que es el cálculo de la tabla. ¿Ok? Para la primera corrida, el paso de ¿de qué? 9 por 1. Para la segunda corrida, el paso de 9 por 2. En la segunda corrida, 9 por 3. La otra corrida, 9 por 4. La otra corrida, 9 por 5. Entonces, se tiene que correr nada más 9 veces o 10 veces, en este caso que estamos iniciando del 1, ¿verdad? Desde el 1 exactamente hasta llegar al 10, para que haga 9 por 10. ¿Ok? Y este es la variable contador que me va a estar controlando este lazo for, porque tiene que correr 10 veces para calcular toda la tabla. Entonces tenemos aquí un ejercicio, una anidación, ¿verdad? De estructuras. Tenemos una estructura while, luego tenemos una estructura if, luego tenemos una estructura for. Un ejercicio bastante completo. ¿Ok? Entonces, si ya sé que en este caso, esta variable que no ha sido todavía definida, ¿verdad? Aquí le vamos a definir, por ejemplo, esta variable que va a inicializar de 1 es la que me va a controlar que la tabla se calcule, en este caso, hasta el 10. ¿Ok? O sea que este lazo se corra 10 veces y luego que salga y haga la evaluación de si desea, por ejemplo, continuar, en este caso, ingresando más números. ¿Ok? Entonces, aquí tenemos una estructura anidada, ¿verdad? Y tenemos, por ejemplo, la do, la if y la while. ¿Ok? Entonces, aquí dentro de lo que es la estructura, basta con hacer lo que es la acción
de realizar el cálculo matemático. Entonces, por ejemplo, aquí estoy mandando a mostrar el valor que tiene la variable, luego le concateno un por, ¿verdad? Con espacios aquí y aquí le debería de colocar, ¿verdad? En este caso, en teoría aquí debería de calcular por 1, ¿verdad? ¿Y quién tiene el valor de 1? Porque no puedo poner 1 acá en ese caso, porque si no, siempre la va a realizar por 1, por 1, por 1, por 1. Pero ¿quién puede servirme en este caso aquí para poder hacer esta acción de imprimir el valor que está aquí y luego realizar la operación del cálculo para ver el resultado de esa multiplicación, ¿verdad? Porque en este caso también aquí deberíamos de decir, por ejemplo, el número, en este caso el número, ¿por quién? ¿Por quién? Por 1 no puede ser, porque si pongo por 1, siempre me va a calcular la operación por i. Lo hacemos por i porque i es el que va a estar corriendo. Y ojo con esto también, cuando tenemos estructuras anidadas, siempre se va a correr el lazo interno primero, se va a correr toda la cantidad de veces que se han indicado y luego se corre el lazo de afuera de la estructura. Es decir que este se va a correr las 10 veces que se está solicitando y este se va a correr hasta que este ya se haya corrido las 10 veces, ¿verdad? Entonces encuentra la llave de la estructura, vuelve a subir, evalúa la condición, sigue haciendo lo que tiene que hacer, encuentra la llave, vuelve a subir si la condición es verdadera, entra, hace la acción y hasta que se corre la cantidad de veces que se están indicando acá. Cuando este lazo se ha corrido toda la cantidad de veces necesarias, entonces viene y evalúa esta condición para saber si vuelve o no vuelve a subir, ¿verdad? Y a realizar las acciones. ¿Cuál estructura estamos trabajando? Bueno, la do while es el enfoque ahorita, ¿verdad? Pero aquí estamos haciendo uso también de una estructura for, ¿ok? Entonces, aquí adentro decía Samuel, por I es correcto, ¿verdad? ¿Y por qué? Porque I es quien me está quien me lleva, por ejemplo, el número 1 incrementa, luego el número 2 incrementa, luego el número 3 incrementa. Aquí lo que estoy haciendo solamente es mostrando el valor que tiene la variable, luego concatenándole esta cadena de caracteres que es una X, luego concatenando el valor que tiene la variable Y, en este caso que sería 1 para la primera corrida, luego concatenándole un igual y luego realizando una operación matemática dentro de lo que son los paréntesis. Lo único que está haciendo aquí es multiplicando el número por I. ¿Cuánto vale I en este paso? Vale 1. Entonces aquí el resultado que sale de hacer esta acción acá sería, si es la tabla del 9, 9 por 1, 9, ¿verdad? Luego incrementa ese valor. Aquí ya lo había incrementado y vale 2, ¿verdad? Bien y valor dice 2 es menor o igual a 10, sí, ¿verdad? Ok, entonces entra en la siguiente instrucción. Bueno, aquí le vamos a dar el line, ¿verdad? Para que dé un enter, si no la tabla va a salir a la par el valor. Entra y ya está, da el enter, ya tiene el enter y luego dice otra vez el número, el mismo número, ¿verdad? Porque este se va a terminar de correr. El mismo número multiplicado por i, en este caso i es 2, es decir, o sea, este es el mensaje que va a aparecer. El valor del número, luego x, luego el valor de i, luego il igual y luego calcula la operación. En este caso siempre es 9 por i y en este paso, en el segundo es 2. Entonces imprime el resultado. 9 por 2, 18. Y así sucesivamente hasta llegar al 9 por 10. Cuando ya dice, ok, esta ya vale 11, es 11 menor o igual a 10. No, no es así. Entonces, ¿qué hace? Se sale de lo que es la estructura for y viene y encuentra el fin de lo que es la estructura if, ¿verdad? Donde se está evaluando que el valor, en este caso, sea menor a 9. Aquí no tenemos un else, podríamos colocarle un else. Nos vamos a ir mejor a la parte del while y decimos, ¿cuál será la condición? ¿Quiero que vuelva a subir? ¿No quiero que vuelva a subir? ¿Qué hago? ¿El valor es menor o igual a 9? Sí, en este caso, ¿verdad? Si el valor
por ejemplo, aquí no entró si el valor era 11, por ejemplo, pero y dio un valor, el valor era 11, aquí no entró y viene y dice, ok, el valor es 11, ya no vuelvo a subir. O el valor es 10, qué sé yo, ¿verdad? Un valor diferente. Entonces aquí podríamos hacer uso de lo que es la misma variable número, que es la que tiene el valor que se debe de evaluar, que es la que me indica que el número sea menor o igual a 9. ¿Ok? Y usted podría decir, mire, pero si yo no quisiera que tuviera que entraran valores negativos, también podría condicionarlo. ¿Dónde? Acuérdese dónde pide los valores. El valor lo está pidiendo aquí adentro de la estructura. Entonces, también tendría que condicionarlo acá, ¿verdad? Porque aquí está pidiendo, mira, dame un valor que vas a multiplicar. Ok, mientras ese valor sea mayor a 0, por ejemplo. Estamos hablando de otra anidación más. Una estructura fuera aquí, que si el valor es mayor a 0, que entre. Y luego que evalúe si ese valor es menor o igual a 9. Y así, ¿verdad? Así se va complicando un poco más el ejercicio con la única finalidad de poder hacer de una mejor manera el ejercicio, un ejercicio más, ¿cuál sería la palabra? Más funcional, ¿verdad? Es decir, que cumpla con todos los requisitos necesarios. Aquí esta estructura también tiene la característica de que fuera de las llaves nosotros, fuera de lo que es la condición, nosotros podemos mandarle un mensaje al usuario acá, ¿verdad? Si lo pongo fuera de que no esté console, que no esté dentro de las llaves, pues me estaría dando error porque no puedo poner ese tipo de instrucciones si no están ya sea dentro de un método o ya sea dentro de una estructura. En este caso, entonces yo quiero mandarle, por ejemplo, un mensaje al usuario, un mensaje donde le diga, bueno, mira, en este caso, pues solo se aceptan valores entre 1 y 9, o mira, deben ser valores menores o iguales a 9, o como sea que usted le quiera enviar el mensaje al usuario. Solo se calculan tablas del 1 al 9. Bye. Entonces, ese mensaje que le está indicando al usuario es cuando encuentre que el valor que esta condición, ¿verdad? No se cumple y entonces se envía este mensaje al usuario indicándole ya no subió, ya no pidió más valores porque tu valor que ingresaste fue mayor al requerido en lo que es la condición. Podríamos inclusive cambiar también aquí la condición, mire, para evitarnos un anidamiento, decir que el valor num, por ejemplo, num sea mayor a 0, esa es otra forma, esa es otra lógica. Entonces validamos aquí que el valor sea mayor a 0 para que nos calcule tablas negativas y que sea menor o igual a 9. Acuérdese que con el operador lógico y ambos tienen que ser verdaderos para que aquí te dé verdadero. Caso contrario, pues no entra y no realiza las acciones. Es decir, que si este te da falso, aunque este te dé verdadero, pero si este te dio falso, entonces no va a entrar. Pedimos un valor al usuario para calcular una tabla de multiplicar. Aquí estamos analizando que ese valor sea mayor a 0 y que además de eso sea menor o igual a 9 porque el enunciado nos dice que vamos a limitar que solo se van a imprimir valores de las tablas hasta el 9. Luego estamos haciendo uso de una estructura for. Observe por favor la estructura for. Decíamos, ¿verdad? Aquí estamos inicializándola. Aquí estamos condicionando hasta dónde va a llegar esa variable que hemos inicializado y aquí estamos incrementando esa variable que va a controlar el lazo. Luego mandamos a hacer interno lo que tenemos que hacer en este caso, ¿verdad? Estamos mandando a imprimir el valor, luego una X, luego el valor de Y luego un igual. Y a eso, ¿verdad? Le concatenamos el número que sale de multiplicar el número por i. En este caso, para la primera corrida sería 1. Si fuese el valor 9, sería 9 por 1. Si fuese el 8, 8 por 1, ¿verdad? Se va a correr la cantidad de veces que se ha establecido la estructura para luego salir y evaluar otra vez
esta condición.